Y pues si no hay preguntas, supongo que podemos pasar al siguiente expositor. Puede empezar a compartir pantalla si le place, Luis, que ya está aquí. Sí, ahorita comparto. Ok, gracias. Muchas gracias, Daniel, de nuevo por el curso. Gracias a ustedes por escucharme. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, se ve. Ok. ¿Empezamos ya? Eh, Tal vez mejor esperamos unos minutos por si hay personas que van el curso y entran hasta las 6. Ok. Sí, nada más unos minutos ya casi. Solo voy a escribir algunas cosas por mientras que ya las voy a resaltar. Pero tú me avisas cuando empiece. Claro, claro, no hay problema. Gracias. Sale. Siempre estaremos en topología, ¿va? Mm, no. Ayer tratamos de definir qué era una variedad topológica. Es decir, la primera estructura con la que empezamos es la de espacio topológico. Luego, la idea es refinar un poquito eso en el sentido de que nos preguntamos si podemos estudiar diferenciabilidad de funciones sobre un espacio topológico. Entonces, eso requiere definir diferenciabilidad, ¿no? Diferenciabilidad de funciones. Pero el requerimiento es que este espacio M sea un espacio topológico. Bueno, Luis, ya son las 6. Creo que ya podemos ir empezando. Sí. Así que adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, una variedad diferenciable es un espacio que es topológico, es decir, también tiene una topología y además M tiene una familia de conjuntos abiertos o una familia de cartas cuando damos esa carta de un homomorfismo y además estos conjuntos abiertos cubren la variedad M, es decir, la unión de esos conjuntos abiertos son igual al espacio topológico M.
si dados dos conjuntos abiertos que tienen una intersección no nula, se pide que los mapeos, estos mapeos construidos de los homeomorfismos de las cartas, sean funciones C infinito diferenciables. Hay que elaborar un poquito en esto. La idea es la siguiente. Si yo tengo un espacio topológico y soy capaz, o sea, y me paro en un punto P, en una vecindad de un punto P, es decir, una vecindad de un punto P es un conjunto abierto que contiene al punto P. Entonces, si yo me paro en una vecindad del punto P que pertenece, un punto P que pertenece al espacio topológico M, y soy capaz de encontrar un homeomorfismo, esto es, un mapeo que agarre conjuntos abiertos de M y los mapee a conjuntos abiertos de los reales. Entonces, lo que eso se traduce es que soy capaz de parametrizar el punto P con un sistema coordenado euclidio si la variedad es si la variedad, vamos a decir si la variedad es euclidiana. Es decir, detrás de eso hay una métrica que tiene una asignatura definida positiva y demás. Pero no nos metamos en esos detalles. Es decir, la variedad puede ser lorentziana, pues eso es lo que intento resaltar como relatividad general. Puede tener una entrada negativa y 4 entradas positivas, o al revés, puede tener 3 entradas negativas y una positiva. Entonces, eso cambia un poco el análisis. Si la variedad es riemanniana, es riemanniana, es decir, que yo puedo parametrizar puntos puedo parametrizar puntos de una vecindad localmente con un espacio euclidio. En cambio, una variedad pseudo-riemanniana o lorentziana, yo parametrizo puntos del espacio topológico con un espacio de Minkowski plano. Pero pensemos en Euclides. No sé si tienen preguntas. Yo. Sí. ¿Y si el punto P está en la frontera? Estoy pensando en puntos sobre es decir, imagínate que tú tienes una esfera, ¿no? Entonces estoy pensando en puntos sobre la esfera. Y lo que parametrizo son puntos de la esfera. El punto puede estar, por ejemplo, una esfera, la definición de una esfera es que esa es una cavidad hueca, ¿no? ¿Ya? Ese es el punto. Entonces estoy parametrizando puntos sobre la cáscara de la esfera. Y eso es la frontera, ¿no? En algún sentido es como la frontera de lo que sería una bola. No sé si eso aclara tu... Crear lo que es una bola alrededor de P. Comidita, si queremos. Perdón, no te escuché, fíjate. Al crear una bola alrededor de P, no, si está en la frontera, pues creo que ahí no se podría, porque una parte estaría dentro, contenida, y otra estaría afuera. Ok, a ver, o sea, si es una bola, está rellena, ¿no? Eso sí, ¿está claro? Sí. Ahora, suponte que yo el punto es sobre es decir, si yo tengo una bola, entonces la frontera de la bola, por ejemplo, si estoy si la bola es S2, ¿no? Es decir, si estoy en una 3 bola, entonces la frontera es la 2 esfera, ¿ya? ¿Eso sí está claro? Sí, sí. Entonces, suponte que yo tengo un abierto que contiene un subconjunto abierto que contiene ese punto P sobre la 2 esfera. Sí, que es una esfera. Sí, sí.
Entonces, o sea, no tengo ningún problema. Yo puedo parametrizar ese punto si soy capaz de encontrar un homeomorfismo que mapee a R2, a conjuntos abiertos de R2. No sé si se entiende la idea. Sí, sí, ya. Sí, es una espera. Sí, la que está creando ahí. ¿Sí? Sí, ya. Okay. Estoy haciendo es hacer una, sí, escribiendo ahorita, sí, encontrar un homeomorfismo que agarre conjuntos abiertos de M, ¿sí? Y los mapee a subconjuntos abiertos de R a la M. Esa es la idea. Pero, si yo soy capaz de parametrizar un punto de ese espacio topológico con un sistema coordenado de R a la M, yo me puedo preguntar, bueno, suponte que tienes un conjunto de funciones sobre ese espacio topológico F que agarran puntos de la variedad, o sea, perdón, del espacio topológico M y los mapea a los reales. Es decir, un mapa tal que agarre cosas de M y las mande a los reales. Entonces, M es general, no es todo el espacio, pero nos podríamos concentrar en un punto en concreto y nos concentramos en el punto P. Entonces, eso me permite estudiar diferenciabilidad por el siguiente hecho. De esta imagen, uno puede notar que uno es capaz de establecer un mapeo o construir un mapa a partir del homeomorfismo phi y F del siguiente modo. Esto que está aquí, este mapa, agarra cosas de R a la M y las manda a los reales. ¿Sí? Es decir, estoy agarrando subconjuntos abiertos de RM y los estoy mandando a R. Y en cierto sentido, cuando yo les digo que parametrizo este punto con un sistema coordenado, es que ese homeomorfismo phi me permite agarrar puntos sí, sí. Se te escucha como un poco trabado ahorita, pero creo que ya Pero sí parece, ya, ya. sigue la pantalla. Sí, sí, ya. No, parece que ya ¿Ya? se arregló. Sí, está todo bien. Ok, ok, listo. Entonces lo que estoy diciendo con una carta, con una carta, es que lo que me permite es parametrizar puntos del espacio topológico y parametrizarlo con un sistema coordenado que yo voy a notar X nu, donde nu va desde 1 hasta M. O sea, la dimensión del espacio euclidio R a la M. Ayer me preguntaba un poquito sobre qué pasa con la dimensión, ¿no? Entonces la idea, estaba escribiendo esto justamente porque si ustedes revisan este libro, Introduction to Manifolds, de Loring 2, el capítulo 1 y 2 está la respuesta a esa pregunta de qué pasa con la dimensión de un espacio, concretamente de una variedad. ¡Ta madre! Está todo bien. No, solo es que... Ok, es que, perdón, es que Lo están llamando. sí, tengo sincronizado mi teléfono con el iPad y voy a apagar las notificaciones a ver si eso ayuda. En avión, póngalo. Sí, sí, ya lo puse en avión. Sí, estamos ahí. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve todo bien. Ok, listo. Entonces, ayer me preguntaba un poquito sobre la dimensión de la variedad. Eso lo pueden revisar en este libro, pero en esencia, lo que pasa es que si uno está trabajando con una variedad suave, es decir, con una variedad diferenciable que cumple con estos axiomas que yo escribí por aquí, si soy capaz de encontrar un homeomorfismo de abiertos de la variedad a un espacio euclidio R a la M, entonces la variedad es M dimensional.
Pero digo que la respuesta, esa es una respuesta corta a la pregunta, pero la respuesta larga está en este libro, en los primeros 2 capítulos. Digo respuesta larga porque hay una secuencia ahí de cosas que hay que estudiar para poder convencerse de eso, ¿no? Y ayer les mencionaba que eso depende de ciertas propiedades, que sea Hausdorff, que sea segundo numerable y demás. Entonces, no voy a entrar en los detalles, solo créanme de que yo puedo parametrizar un punto P con un sistema coordenado R a la m dimensional, y entonces la dimensión del espacio es, de la variedad diferenciable es m dimensional, y por diferenciable es que satisface estos 4 axiomas que están aquí. ¿Sí? Por otro lado estábamos hablando de cómo estudiar diferenciabilidad, ¿no? Es decir, en una notación naif, o sea, en una notación descuidada o ingenua, en esencia lo que yo tengo aquí es lo siguiente: es un mapa que agarra funciones, o sea, que agarra coordenadas X, y las mapea a f de X. ¿Ya? Básicamente, si ustedes recuerdan de sus cursos de cálculo, uno suele escribir una función así, ¿no? Y igual a f de X, ¿no? Y donde f de X, si yo evalúo X en algún punto en particular, me devuelve un real, ¿no? Es decir, tengo una función que se traga coordenadas y me devuelve un real. Por ejemplo, si estoy en una función en X, Y, Z, puedo escribir X más Y más Z, ¿no? Entonces, en esencia, lo que estoy diciendo es eso, que yo puedo estudiar propiedades de la función f o del mapa f localmente en un punto de la variedad, asignándole el sistema coordenado que me proporciona esta carta. ¿Ya? No Sí, sé si se entiende. ¿Perdón? regla de asignación, ¿eh? Sí, exactamente. Un mapeo es una cosa que asigna, que agarra elementos de un conjunto dominio y los asigna a otro conjunto, ¿no? Básicamente eso es lo que estoy diciendo. Entonces, si esta función f es suave, es decir, que es C infinito diferenciable, dicho de otro modo, que es continua y sus derivadas de todos los órdenes son continuas, entonces f es un mapeo suave y puedo estudiar diferenciabilidad. El problema surge por lo siguiente. O sea, hasta aquí queda claro que puedo estudiar o puedo usar la tecnología del cálculo vectorial, o sea, del cálculo de altas dimensiones para estudiar diferenciabilidad, ¿no? Si yo soy capaz de encontrar, de demostrar que f es continua y todas sus derivadas son continuas, entonces yo digo f es un mapeo suave. Pero la cuestión ahora, o sea, la cuestión de por qué los 4 axiomas que yo escribí hace un ratito es por lo siguiente. Supongan ustedes que tienen 2 espacios topológicos M y N. Uno de dimensión M y el otro de dimensión N. Entonces yo puedo asignar un sistema coordenado a un punto P vía una carta, ¿no? Vía una carta, la cual yo voy a llamar U sub I, phi sub I, de este lado, y una carta U sub J, phi sub J por acá. Entonces yo puedo asignar coordenadas a ese punto. Y supongan que f es un mapeo del punto P a este otro punto, que sería f de P. Es un mapeo, ¿no? Entonces, la pregunta es, la cuestión es que phi sub I agarra subconjuntos abiertos o vecindades de P y los mapea a RM. Y por otro lado, phi sub J agarra subconjuntos abiertos de N y los mapea a abiertos de R a la N. Hasta ahí lo que estaba diciendo anteriormente. Entonces la pregunta es, ¿cómo conectamos R a la M con R a la N? Es decir, ¿cómo construyo un mapeo que me mande cosas de R a la M a R a la N? Básicamente sería como preguntarse, ¿cómo mando
las coordenadas x, y, z de r a la 3 a las coordenadas, a coordenadas, por ejemplo, ¿no? Teta, phi, r, teta, phi. Más o menos es lo que estoy intentando hacer. Entonces, es vía este mapeo, ¿no? Es decir, yo agarro cosas de aquí, phi sub b, agarro cosas de aquí, las mando al punto P, luego las mando al punto F de P y luego las mando a R a la M. Ese mapeo, esa composición de mapeos me permite hacer eso. Entonces, si yo pido que esos mapeos sean C infinito diferenciables, entonces lo que digo es que el espacio topológico admite una estructura diferenciable. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Aquí de nuevo les escribo la asignación que hace un ratito les escribí, ¿no? Es una asignación de R a la M a R a la M. Pero uno podría hacer lo siguiente. Imagínate que tú parametrizas este punto con otro sistema coordenado. Más o menos como lo que está aquí. Tú dices, no, mira, otra carta, U sub K, tal que U sub K, phi sub K. Asigna otro sistema coordenado al punto P. ¿Ya? Entonces, es más o menos lo que estoy intentando escribir aquí. Si yo tengo si yo tengo este mapa, yo puedo reescribirlo del siguiente modo, ¿no? Donde lo único que hice fue introducir esta identidad, ¿ya? Entonces, noten ustedes que, de nuevo, en una notación ingenua, yo lo que tengo es f de x1 sería f de x2, que sería este mapeo. Es decir, f de x2 sería como el phi sub j que escribí por aquí. Es decir, es la asignación de coordenadas a un punto P en M. Y lo que está aquí sería y de f de x2, x1. ¿Ya? Es como, de nuevo, es como escribir una función y en términos de coordenadas x, y y z. Y luego reescribirla en términos de t, tr, teta y phi. Es básicamente lo que estoy haciendo. Solo introduciendo cartas coordenadas, yo puedo pasarme de un sistema coordenado a otro. Pero la pregunta es, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo garantizas que eso realmente es diferenciable? ¿Ya? Entonces, es justamente por eso el cuarto axioma. El cuarto axioma lo que hace es garantizar que las funciones de transición de un sistema coordenado a otro van a ser C infinito diferenciables y por lo tanto, el espacio topológico que yo tengo aquí ahora va a ser una variedad diferenciable, una variedad suave, ¿ya? Por el simple hecho de que las funciones de transición sean C infinito diferenciables. No es simple, eso no es trivial, ¿eh? O sea, no es trivial. Es decir, digo simple porque de aquí ya es aparente que si yo soy capaz de garantizar que las funciones de transición de un sistema coordenado a otro son C infinito diferenciables, entonces yo puedo empezar a cubrir el espacio topológico M con cartas coordenadas, con las cartas coordenadas que cubren M y parametrizar todos los puntos de M, o sea, de forma suave, ¿ya? Entonces, es más o menos la idea de por qué el cuarto axioma. Es justamente porque las funciones de transición que nos van a pasar de un sistema coordenado a otro van a ser suaves, van a ser funciones suaves. Entonces, eso define la estructura diferenciable de un espacio topológico. No sé si tienen preguntas. Bueno, por otro lado, si uno se pregunta por una curva, si uno piensa en una curva en R2, piensa en una curva en R2 y uno se pregunta, o uno puede localmente
aproximar esta curva a una recta, ¿no? O sea, en la vecindad de P, híjole, man. ¿Me siguen escuchando? Sí, se escucha claro. Sí, sí se escucha. Pucha, ok. Entonces, les decía que una curva en R2, uno localmente, uno la puede aproximar a la recta tangente, ¿no? O sea, localmente una vecindad de P vía esto, ¿no? Vía esto donde A es justamente la derivada de la función Y con respecto a X evaluada en el punto X0, ¿no? Entonces, la idea de comentar esto es cómo generalizamos esa idea a curvas en un espacio altodimensional. Y de ahora en adelante, los espacios que trabajemos van a ser variedades diferenciables, es decir, que admiten una estructura diferenciable. Dicho de otro modo, que sus funciones de transición satisfacen una condición de compatibilidad, y esa condición de compatibilidad es que las funciones de transición sean C infinito diferenciables. Entonces, la cuestión es la siguiente. De nuevo, pensemos en un mapeo C que agarre elementos de los reales y los mapee a nuestro espacio, a nuestra variedad diferenciable. Y en particular vamos a pedir que ese mapeo C, cuando el parámetro T sea igual a 0, coincida con el punto P de la variedad. ¿Ya? Claramente, ¿no? Yo pude haber pedido que, por ejemplo, cuando T sea igual a 5, coincida con el punto P. Pero, en particular es útil pedir que cuando agarre el parámetro T igual a 0, coincida justamente con el punto P que yo voy a intentar parametrizar con algún sistema coordenado. Ya, entonces, supongan también de momento que este abierto U contiene la curva, ¿no? Eso solo por facilidad. Se puede generalizar que no necesariamente la curva coincida con o esté contenida en un abierto. Pero de momento es útil pensar, o es más fácil pensar de este modo. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Yo puedo parametrizar ese punto P con un sistema coordenado vía el homomorfismo phi y asignar un sistema coordenado, ¿no? X nu de P. A veces escribo así, a veces lo escribo como P, pero recuerden, ¿no? El punto importante aquí es que siempre que yo parametrizo un punto con algún sistema coordenado, eso es localmente, ¿no? Es localmente. Entonces, también supongan que tienen una función, un mapeo F, que agarra puntos de este abierto y los mapea o los asigna a los reales de este lado, ¿no? Y por otro lado, con este homomorfismo phi, asigno este sistema coordenado. Entonces, noten ustedes que yo puedo construir un mapeo, una vía composición, ¿no? Es decir, C agarra el parámetro T y phi los manda justamente al sistema coordenado, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que el parámetro T es asignado a este sistema coordenado X1. ¿Ya? Por otro lado, yo puedo definir otra composición de mapeos justamente vía este camino, ¿no? Es decir, es lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? Un mapeo que agarra objetos del sistema coordenado y los asigna a los reales. Entonces yo me puedo preguntar lo siguiente, ¿no? O pensar de nuevo de esta forma. Y uno podría parafrasearlo del siguiente modo. Uno podría decir, ¿cuál es la tasa de cambio de esa función del mapa F que agarra puntos de este abierto y los manda a los reales, ¿no? Entonces, noten que aquí de momento, o sea, no he mencionado nada de cartas, ¿no?
O sea, hasta este punto no hay nada de cartas. Simplemente estoy pensando en mapeos F, mapeos suaves de la variedad M. Y entonces, la pregunta es, ¿preguntas? Parece que escuché un micrófono por ahí. ¿Tiene preguntas? Parece que no. Ok. Entonces, pensemos ahora en un sistema coordenado, ¿no? Es decir, pensemos ahí localmente en ese abierto de P. Entonces, en un sistema coordenado, lo que tenemos es justamente lo siguiente. Es decir, aquí está el paso para llegar a este punto, ¿no? Es decir, yo introduzco un sistema coordenado, es decir, phi inversa con posición phi, es como introducir una identidad, y eso lo que me permite es introducir un sistema coordenado, ¿no? Noten que yo llamé X a justamente este mapeo, esta composición de mapeos, y es lo que está aquí, ¿no? Es decir, son las coordenadas que aparecen por aquí. ¿Ya? Y por otro lado, esta otra composición de mapeos es lo que aparece por aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, es básicamente lo que se necesita es darse cuenta, ¿no? De que, es darse cuenta de esto que yo puse en azul, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Es básicamente parametrizar, o usar un sistema coordenado para ver cuál es la tasa de cambio de esta función. Y usando la regla de la cadena, ¿no? O sea, eso para ustedes es trivial, ¿no? Usar la regla de la cadena. Entonces, localmente en un sistema coordenado, esta tasa de cambio se puede repensar de este modo. Pero noten ustedes que justamente esa tasa de cambio es obtenida vía este objeto. Si yo defino un objeto X en el punto P del siguiente modo, como X nu y esta derivada parcial, esto tiene la pinta, ¿no? Tiene la pinta de vectores, algo así. Estoy pensando como en vectores, ¿no? Es decir, tengo las componentes y por aquí tengo una base. Es más o menos la idea. Espero llegar a mostrarles la idea de por qué esto es un vector. Pero si yo defino este objeto, que no es otra cosa que un vector, pero en una base muy especial, que es una base de derivadas direccionales, entonces uno puede mostrar que la tasa de cambio de un mapeo F es justamente la acción de este objeto sobre las funciones. ¿Ya? No sé si es claro para ustedes, ¿no? Donde X nu está definido del siguiente modo. Donde X nu serían como las componentes de un vector expandido en una base muy especial, que es esta base de derivadas parciales, ¿no? Entonces, si yo defino este objeto, resulta que me reproduce justamente la tasa de cambio que yo encontré por aquí arriba. Entonces, estos objetos que yo definí por aquí se les llaman como vectores tangentes al punto P. Entonces, esos vectores son los vectores, si uno los piensa, en un espacio R2, es el vector tangente a la curva. Es justamente el vector tangente a la curva. O sea, lo nuevo aquí es hablar de vectores, pero en una base muy especial, ¿no? Una base tan especial que es una base de derivadas direccionales. O sea, definir vectores así es muy importante cuando uno trabaja con estas variedades diferenciables, por el hecho de que uno espera poder escribir cantidades que no dependan de un sistema coordenado. Es decir, uno podría definir objetos en este espacio sin necesidad de una carta coordenada. Eso es un extra, o sea, eso es un adicional para poder recurrir a la tecnología y a las herramientas que conocemos del cálculo, ¿no? Pero en principio, no tendríamos por qué, o no deberíamos
pensar en objetos sobre la variedad como cosas dependientes del sistema coordenado. Sí, pueden haber cosas intrínsecas a la variedad diferenciable, pero la idea de las coordenadas lo que permite es usar toda la tecnología del cálculo, ¿no? Entonces, vamos a llamar a un vector tangente al objeto que actúa sobre funciones, sobre mapeos suaves de la variedad y los manda a los reales, ¿no? Esa es más o menos la idea. Espero que quede claro por qué digo que eso pertenece a los reales, ¿no? Uno puede darse cuenta fácilmente de estos garabatos que yo puse aquí en este dibujo, ¿no? ¿Por qué eso va a los reales? Pero, de nuevo, ¿no? Vectores tangentes son objetos que agarran funciones suaves y las mandan a los reales. Un ejemplo particular es que, supongan ustedes que, justamente el punto P, este punto P está representado por las coordenadas locales asignadas a ese punto. Esto es un poquito de abuso de notación, pero uno podría preguntarse eso, ¿no? Supongamos que este punto que está aquí, está parametrizado por las funciones coordenadas que yo le asigné a ese punto. Entonces uno se da cuenta de que esto que está aquí no es otra cosa que el vector velocidad, ¿no? Que el vector velocidad en un punto particular. Y ya, o sea, por eso hablar de la tasa de cambio, ¿no? Hace un ratito. No sé si hay preguntas. Entonces, con la esperanza de formalizar un poquito la idea de por qué un vector tangente, voy a primero introducir esta definición que vamos a decir que un vector tangente es un objeto que actúa sobre funciones en un punto P, tal que agarra funciones y las mapea en los reales, ¿no? A eso le vamos a llamar un vector tangente. Lo especial, de nuevo, es que ese vector tangente está expandido en una base de derivadas direccionales, ¿no? Entonces, vamos a decir que ese objeto, que ese vector tangente es algo que agarra funciones suaves y las manda a los reales y satisface estas tres propiedades, ¿ya? Esto es la linealidad. Esto que está aquí es que si yo agarro funciones constantes, entonces la acción de eso sobre funciones constantes es 0. Y por otro lado, una regla que se conoce como la regla de Leibniz, ¿no? Que se define del siguiente modo. Entonces, ese vector tangente va a satisfacer estas tres propiedades. Eso es lo que vamos a pedir, ¿no? Entonces, por aquí hay un claim que no lo voy a mostrar, pero el conjunto de vectores tangentes en el punto P de la variedad forma un espacio vectorial m-dimensional. La idea de eso es lo siguiente. La idea es que uno puede construir un isomorfismo de vectores tangentes en los reales y mandarlo justamente a derivadas direccionales. Es decir, a vectores que forman parte a vectores que están expandidos en una base muy particular y esa base es una base de derivadas direccionales. O sea, la cuestión de que eso forme un espacio vectorial es por esta razón. Porque uno puede establecer un isomorfismo de espacios vectoriales, donde este conjunto son vectores con componentes B nu y una base E nu. Donde, o sea, es claro, ¿no? O sea, estoy hablando aquí del espacio euclidiano, ¿no? Entonces, esto que está aquí es una base para ustedes conocida, ¿no? Puede ser el I, J y K. Eso, trivial, ¿no? Pero lo que no es trivial es que yo pueda construir un isomorfismo de espacios vectoriales de este modo. Es decir, pasar vectores expandidos en una base del espacio euclidio a vectores expandidos en una base de derivadas direccionales. Pero esa es la razón por la cual decimos que el conjunto de vectores tangentes en P forma un espacio vectorial m-dimensional. ¿Ya? No voy a mostrar eso, pero en el libro que les escribí hace un rato,
Si ustedes revisan el capítulo 1 y el capítulo 2, está extremadamente detallado y con un poquito de experiencia en cálculo vectorial y un poquito de experiencia en análisis real, uno puede seguir el libro tranquilamente, ¿no? Los dos capítulos esos. Y o sea, saber análisis real no es tan necesario, pero sí esclarece un poco más las cosas, ¿no? Entonces, por eso, hablar de vectores tangentes, ¿no? Vectores tangentes expandidos en una base muy particular, que es una base de derivadas direccionales. Más o menos lo que escribo aquí, ¿no? Espacio tangente, objetos de ese espacio tangente, en el punto P de una variedad, lo puedo expandir en una base de derivadas direccionales y a darme cuenta de que puedo construir este isomorfismo de espacios vectoriales. Entonces identifico la base en U con esta base que está aquí, ¿no? De derivadas direccionales. Entonces, lo que les mencionaba hace un ratito es que uno puede mostrar que si P pertenece a una intersección de abiertos, entonces uno se da cuenta de esto. Si uno quiere conectar un poquito de esto con física, un principio que se llama el principio de covarianza, ¿no? Que dice que los objetos físicos, los variables físicos que yo defina, no dependen del sistema coordenado, son independientes del sistema coordenado. Entonces, la utilidad de introducir esa base o introducir la idea de espacios tangentes es justamente por eso, ¿no? Porque estos objetos no dependen del sistema coordenado que yo elija, o sea, son covariantes. Y uno puede mostrar que la nueva componente de ese vector está relacionada vía esta transformación, donde, híjole, una disculpa, una verdadera disculpa por este inconveniente. Entonces, les decía que estos objetos que están por aquí son los encargados de... Esto está relacionado con lo que ustedes conocen de su curso de vectores y matrices como algo que se llama cambio de base. ¿Ya? Es esencialmente eso lo que estamos haciendo aquí. Es cambiando la base en la cual uno expande vectores, ¿no? Entonces, estos objetos pertenecen a un grupo que se conoce como el grupo lineal general, con m entradas reales. O sea, m entradas está relacionada a la dimensión de la variedad, ¿no? Entonces, estos objetos normalmente se conocen como A, ¿no? En U. El grupo lineal general, es un grupo de matrices con determinante no nulo. Es decir, que esas matrices tienen una inversa. Entonces, ese es el modo como uno puede cambiar de un sistema coordenado a otro. Entonces, es una de las razones por la relevancia de escribir vectores tangentes en una base particular, ¿no? Que es de derivadas direccionales. No sé si tienen preguntas. ¿Sí se sigue escuchando? Sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Parece que no tienen preguntas, ¿no? Noten ustedes que yo aquí solo he definido vectores tangentes en un punto. Pero en física nos interesa mover cosas, ¿no? De un punto a otro. No sé si con Daniel han visto más o menos esa idea, ¿no? De transporte paralelo o cosas así. Pero el punto es el siguiente. En física nos interesa mover objetos de un punto a otro. Entonces, la pregunta es cómo, ¿no? O sea, ¿cómo movemos consistentemente vectores en un punto P, por ejemplo, a un punto, a otro punto? Supongan que yo defino un mapeo que agarra el punto P y lo manda a G de P. ¿Ya? Entonces, ¿cómo transporto eso? O sea, ¿cómo muevo objetos
de forma consistente, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Resulta que los objetos que me van a permitir mover vectores tangentes de un punto a otro se llaman campos vectoriales. Hay una diferencia y es importante hacerla notar. Una cosa es un vector tangente y otra cosa es un campo vectorial. O sea, un campo vectorial va a ser una cosa que está definida sobre toda la variedad. Y un vector tangente es un objeto definido localmente en un punto de la variedad. Y entonces, los campos vectoriales, los cuales los vamos a denotar así, o sea, el conjunto de campos vectoriales suaves, van a ser aquellos que dado un campo vectorial en M, una curva integrable de ese campo vectorial es una curva en M cuyo vector tangente a esa curva x de t es este objeto x de x. En algún sentido lo que estoy diciendo es que si estoy en el punto x de t1, entonces ahí va a haber un vector tangente x de t1, ¿no? Pero, ¿qué pasa si estoy aquí? Entonces, resulta que estos vectores, o sea, o los vectores tangentes van a ser parte de curvas integrales de un campo vectorial. Entonces, si uno se concentra en una carta coordenada, en particular en una carta coordenada como la que teníamos hace un ratito, uno se da cuenta que es posible encontrar estas curvas integrales dado un campo vectorial, ¿ya? Entonces, localmente, uno puede mostrar esta ecuación, ¿no? No sé si se acuerdan de esta ecuación, pero hace un ratito la vimos, ¿no? Esta ecuación la vimos hace un ratito. Aquí básicamente lo que está pasando es un cierto abuso de notación, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que un punto P de la variedad está, lo que yo llamaba el punto P igual a C de 0, en realidad lo estoy representando por el sistema coordenado que yo asigné a ese punto. O sea, es simplemente un pequeño uso de notación, pero un uso de notación útil, ¿no? Si uno tiene claro qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que este mapa C de 0 ahora va a ser representado por el sistema coordenado que yo asigné a ese punto. Pero es solo un pequeño uso de notación útil. Entonces, uno puede notar que esto no es otra cosa que un sistema de ecuaciones diferenciales ordinario, que si yo lo suplemento con alguna condición inicial, yo soy capaz de resolverlo y por un teorema de unicidad de ecuaciones diferenciales parciales, uno puede mostrar que eso tiene una solución única. Entonces, y esa solución única corresponde justamente a las curvas integrales de este campo vectorial. Entonces, esa es una forma de cómo uno puede definir campos vectoriales sobre toda una variedad, y ese campo vectorial va a ser un objeto que agarre funciones de C infinito y las mande a C infinito. ¿Sí? Que la idea es más o menos esa en campo vectorial, es decir, que agarra, esto agarra, por ejemplo, un vector, esta cosa va a agarrar, la idea es la siguiente, esta cosa va a agarrar un vector y lo va a mandar a un vector en un punto particular, ¿no? O en la notación que estamos usando aquí, en un punto X. ¿Ya? Donde es un vector, una función, por ejemplo, una función de valor vectorial, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Una función, ya, o sea, esto que está aquí, lo que estoy diciendo es un vector, y lo que estoy diciendo, recurriendo a lo que hemos estado hablando, es que ese campo vectorial lo que va a hacer es asignar un vector tangente, ¿ah?, a un punto determinado de la variedad. Eso va a ser un campo vectorial. Y esos vectores tangentes van a vivir en una curva integral de un campo vectorial. Y esa curva integral está determinada a solucionar esta ecuación diferencial que está por aquí.
No sé si tienen preguntas, queda más o menos clara la idea de lo que estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, piensen en este mapeo para formalizar un poquito, ¿no? O sea, si nosotros pensamos en un mapeo que agarre cosas de los reales, cruz la variedad y los manda a M, entonces esta cosa que está aquí, este mapeo sigma, es llamado un flujo generado por el campo vectorial. En esencia lo que estoy diciendo es esto, ¿no? En esencia lo que estoy diciendo es que si uno resuelve esta ecuación diferencial suplementada con alguna condición inicial, entonces este objeto que está aquí va a ser una curva integral o va a ser un flujo generado por este campo vectorial. Un ejemplo para ver a lo que me refiero es esto, ¿no? Supongan ustedes que tienen un campo vectorial X igual a D de phi. Igual a D de phi. Entonces, de acuerdo a esta ecuación que escribí hace un ratito, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos esto que está aquí y por lo tanto tenemos esto que está aquí y por lo tanto resolviendo esa ecuación diferencial tenemos eso y de esta otra ecuación diferencial para la coordenada teta, se sigue esto, y entonces yo tengo estas dos ecuaciones, ¿no? Tengo esta para la coordenada teta y tengo esta ecuación para la coordenada phi. Y eso lo que define son los siguientes flujos. Son los flujos de esta figura que yo puse aquí. Esto para ustedes creo que no es tan desconocido porque si ya llevaron un curso de electricidad y magnetismo, ustedes ya ahí hablan de flujos, ¿no? Entonces más o menos lo que está pasando es eso aquí. Entonces, estas curvas que están por aquí son curvas generadas por un campo vectorial. Y ese campo vectorial, en el caso de la dos esfera, es justamente este objeto que está aquí. Yo podría preguntarme, por ejemplo, para este campo vectorial, ¿cuáles son los flujos, cuáles son las curvas integrables de ese campo vectorial, ¿no? Y entonces ustedes se puede mostrar que las ecuaciones diferenciales generan estas soluciones y por lo tanto lo que uno tiene son estas curvas integrables o estos flujos. Estos flujos generados por este campo vectorial que está aquí. ¿Ya? Entonces, si yo me pregunto por un vector tangente, sería esto, ¿no? Entonces, un campo vectorial lo que hace es, de nuevo, un campo vectorial lo que hace es asignar un vector tangente a un punto a esa curva integrable, no a ese flujo. Y vamos a denotar el conjunto de campos vectoriales suaves de esta forma. Por otro lado, uno podría preguntarse si el producto de dos campos vectoriales es un campo vectorial, ¿no? Pero vía un cálculo sencillo uno puede mostrar que eso genera objetos. Ese producto de X y Y genera un objeto que no es o que no satisface la regla de Leibniz. Porque la regla de Leibniz lo que dice es lo siguiente. Lo que nos diría es lo siguiente, ¿no? Si este XY sería un nuevo campo vectorial, entonces debería satisfacer esta condición. Si el producto de dos campos vectoriales es un campo vectorial, entonces debería satisfacer esta condición que está aquí. Y resulta que no la satisface, ¿no? Entonces, el producto de campos vectoriales no es un campo vectorial. La idea es que ese ya no es un objeto que es lineal, ¿no? Sino que es un objeto de segundo orden y no nos sirve para definir un campo vectorial a partir de el producto de dos campos vectoriales. Pero resulta que podemos construir un nuevo campo vectorial del siguiente modo. Se puede construir un campo vectorial como el conmutador de dos campos vectoriales. Y eso es lo que se conoce como el corchete de Lie. Y vía estos flujos que yo estuve trabajando aquí hace un ratito, uno puede construir este corchete de Lie y ese corchete de Lie se traduce en lo que se conoce como la derivada de Lie. Pero digo, no lo voy a hacer, pues nos tomaría tiempo que no se tiene, ¿no? En otra ocasión, en otro curso con más tiempo, se puede hacer. Pero el punto es que uno puede mostrar que ese conmutador
es justamente, o satisface esta igualdad que está aquí, y sin pérdida de generalidad y suponiendo que estos mapeos F están definidos sobre toda la variedad, es decir, que son funciones suaves, entonces uno puede identificar este objeto a partir de esta ecuación, ¿no? Y justamente esto que está aquí es un campo vectorial. Ustedes pueden probarlo, pueden probar de varias formas, ¿no? El asunto es que ustedes pueden hacer transformaciones de coordenadas y esto sigue quedando sin variante. Entonces uno dice, esto es un campo vectorial. Por otro lado, uno podría hacer justamente el análisis que yo estaba haciendo aquí con los flujos, con las curvas integrales, y ver si en efecto este corchete genera curvas integrales, ¿no? Genera flujos. Y entonces concluir que el corchete del I es un campo vectorial. Uno puede mostrar también que ese corchete de Lie satisface una propiedad o una relación que se conoce como la identidad de Jacobi. Satisface esta relación que se conoce como la identidad de Jacobi. Y uno dice que objetos que satisfacen una identidad de Jacobi o de Jacobi admiten una estructura que se llama una álgebra de Lie. ¿Ya? No voy a entrar en esos detalles, pero hagan estos ejercicios para convencerse de esto. Y lo que les mencionaba hace un ratito es que uno puede mostrar que ese corchete de Lie es justamente la derivada de Lie de un campo vectorial sobre este campo vectorial X. Me quedan 3 minutitos. No sé si tienen preguntas. Yo voy a suponer que ustedes saben vectores y matrices, es decir, que han llevado un curso de vectores y matrices, y me voy a saltar esto, ¿no? De los espacios vectoriales. El asunto es que en los 3 minutos que me quedan, voy a intentar contarles lo siguiente. Si yo tengo 2 espacios vectoriales, resulta que los mapeos que agarren elementos de este espacio vectorial y los manden a ese otro espacio vectorial, todos esos mapeos que hagan justamente lo que yo escribo aquí, se van a conocer como homomorfismos, y además se puede mostrar que ese conjunto de homomorfismos forma un espacio vectorial, donde estoy pensando en un espacio vectorial con una estructura de suma y producto, ¿no? Es decir, suma en los reales y producto por un escalar. No puede mostrar que eso es un espacio vectorial. El conjunto de funciones, de mapeos que agarren objetos de este espacio vectorial y los manden a este espacio vectorial. Pero por otro lado, esto abre la noción del espacio vectorial dual. Es decir, la pregunta es qué pasa si eso es, si son los reales, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de mapear a otro espacio vectorial, a un espacio vectorial W, ese espacio vectorial W son los reales? Entonces eso motiva la definición de espacio vectorial dual. Es decir, que si B, con esta estructura, es un espacio vectorial, esto que está aquí, este conjunto que está aquí de mapeos, es llamado el espacio vectorial dual a este espacio vectorial B. ¿Ya? Entonces, lo que estamos diciendo es que si B pertenece a este espacio vectorial, entonces f de B es algo que pertenece a los reales. Eso es más o menos lo que estoy diciendo con esto que está aquí. Listo. No sé si queda clara la idea de lo que estoy diciendo. ¿Tienen preguntas? ¿No? O sea, en general uno puede suponer que esto que está aquí es una base de un espacio vectorial P, y uno puede pensar del siguiente modo, ¿no? Si yo estoy diciendo que esto es un espacio vectorial, yo puedo considerar una base que se extienda sobre ese espacio vectorial dual y la llamo de esta forma que está aquí. ¿Ya?
Y esa base, voy a escoger una base particular, ¿no? Una base particular que satisfaga esta condición. Donde esto que está aquí es la delta de Kronecker. Es decir, que ese objeto va a ser igual a 1 si nu es igual a nu y 0 si nu es distinto de mu. Esa es una elección particular, ¿no? El asunto es que si esto es un espacio vectorial, yo puedo pensar en una base y esa base me va a servir para expandir objetos de este espacio vectorial. Es más o menos la idea, pero escojo una base que satisfaga esta condición. Entonces, noten ustedes que si yo tengo un vector en esta base, cuyas componentes son x nu, entonces la acción de la base del espacio vectorial dual me arroja justamente las componentes de este vector. Pero aquí pasa algo interesante, ¿no? Hay algo curioso. Que bueno, no tengo tiempo de decir si no tienen preguntas, ¿no? Si no tienen preguntas, continúo en los 3 minutos que quedan. Adelante. Ok. Entonces, aquí pasa algo interesante, ¿no? Con esta base que yo escogí, lo que hace es arrojarme las componentes del vector que pertenece al espacio vectorial B. Entonces, un análisis sencillo lo que nos permite es que en algún sentido podemos decir que, en particular para espacios vectoriales de dimensión finita, es que si yo tengo un objeto del espacio vectorial dual, me arroja o me escupe cosas que pertenecen a los reales. Pero resulta que si yo tengo objetos que pertenecen a este espacio vectorial que yo tengo por aquí, lo que hace es agarrar objetos del espacio vectorial dual y escupir cosas que están en los reales. El análisis es más o menos este que está aquí, pero funciona para de dimensión finita, porque yo puedo... No se escuchó lo último. Objetos que viven... ¿No se escuchó lo último? Por un ratito falló el Es decir, audio. no sé dónde, pero si yo tengo espacio vectorial de dimensión finita, eso sí se escuchó que tengo espacio de dimensión finita y se satisface esta condición, eso sí se escuchó. Bueno, entonces, si tengo espacio de dimensión finita, esta relación se satisface. Entonces, lo que uno puede mostrar con un análisis no tan complicado es que si yo tengo objetos que pertenecen a este espacio vectorial, que no es otra cosa que el espacio de vectores, entonces esos objetos que viven en ese espacio de vectores pueden agarrar objetos que viven en el espacio vectorial dual y escupirme cosas que pertenecen a los reales. Es básicamente lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, eso me da pie para una definición que son los tensores. Digo, por cuestiones de tiempo, definitivamente no puedo ir en más detalles, pero con un poquito de cuidado, si ustedes se ponen a estudiar eso, no es muy difícil entenderlo, ¿no? Y ya va a quedar un poquito más claro la idea de lo que estaba diciendo aquí en la clase de mañana, ¿no? Cuando introduzca los tensores. Si no tiene preguntas, aquí me quedo. Bueno, hacer una consulta. Ese espacio dual del espacio dual se podría decir, es igual al espacio original o es, digamos, una relación de isomorfismo entre esos dos espacios. Sí, es igual, pero para espacios de dimensión finita. Solo para espacios de dimensión finita. Ah, ok. Uno lo que puede construir es eso. Uno puede construir un isomorfismo de espacios vectoriales, que es lo que está aquí. Te digo, por razones de tiempo no puedo entrar en los detalles, pero en efecto lo que hay ahí es un isomorfismo de espacios vectoriales. Y en particular, cuando la dimensión del espacio vectorial es finita,
se satisface, que B es igual a esto que está aquí. ¿Ya? Luis, ¿Sí? solo un comentario para usted y para todos. No sé si ya entraste a Slack. Tenemos Slack por los cursos. Por Sí, si ya si alguien tuviera alguna pregunta, una discusión, una referencia, algo más puntual, al menos mientras dure este curso, yo creo que también podemos seguir ahí la discusión, ¿verdad? Sí, claro, claro, con todo gusto. Con todo gusto ahí los puedo ver. La idea es que la gente no se vaya con dudas y enriquezca más todo, pues. Sí, claro, sí. Yo de hecho ya entré y ahí, si tienen preguntas, pónganlas ahí o puedo remitirlos a referencias, armar discusión ahí en el canal, sin ningún problema. Eh, bueno, muchas gracias, Luis. Creo que eso sería todo por hoy por métodos geométricos, ¿no?